no sé un micro. Que no sé un micro. Buenos días. Bienvenidos, bienvenidas al Hospital CIMA dentro del entorno del Campus CIMA. Les hablo, yo soy Carmen Osete, soy la directora del Millennium Centro Médico Iradier, que luego les explicaré un poquito, y bueno, con el doctor Fernández Solá, que trabaja con nosotros y hemos trabajado muy estrechamente. Bueno, después haré una breve introducción. Me comentó el Congreso y le dije que, bueno, que no solo encantada, sino que nosotros desde hace tiempo apostamos por este tipo de medicina o por todos estos estudios. Yo la verdad que no soy médico y tampoco me sé expresar muy bien, pero bueno, Sanitas siempre se ha preocupado por este tipo de medicina que, bueno, no es la medicina convencional, por decirlo de alguna manera, sino que son enfermedades minoritarias, pero que nosotros creemos que es muy importante para el bienestar de todos ustedes. Nada más, le paso la palabra y luego ya os presento un poco el Millennium Iradier, que me consta que muchos de ustedes ya lo conocen. Gracias. Buenos días, bienvenidos a Barcelona. Soy Ceferino Maestú, presidente de la Sociedad Española de Síndrome Sensitiva Central, y creo que tenemos que darnos todos la enhorabuena por comenzar una nueva andadura como es esta de enfocar a la medicina a un nuevo concepto de tratamiento y de diagnóstico. Hasta ahora las enfermedades que englobamos dentro del síndrome de sensibilidad central han sido enfermedades que podemos considerar abandonadas o marginadas. La medicina no las ha tratado justamente y creo que no ha tenido protocolos y procedimientos diagnósticos adecuados para enfocarlas. Han sido injustamente tratados los pacientes que tienen este problema y tampoco han sido recogidos sus demandas. Creo que hoy, en este ámbito que estamos, que por un lado hemos hecho un ámbito de diálogo con las asociaciones de afectados y por otro lado un workshop científico que será mañana, queremos que las asociaciones de afectados, las personas que tienen esta patología, comiencen a tener propuestas comunes a la administración que permitan enfocar esto de un punto de vista multidisciplinar. Que los hospitales, perdonadme, pero me he constipado de estar ahí fuera, que los hospitales tengan unidades de tratamiento que permitan enfocar de forma colectiva, conjunta, todo el conjunto de síntomas que no están separados. Mañana hablaremos más en detalle de esto, pero tenemos que considerar este conjunto de patologías, esta unidad sindrómica, como, digamos, un conjunto de patologías que tienen orígenes comunes y por tanto deben ser abordados por los médicos de forma común, no de forma aislada, marginal o, digamos, rebotando su diagnóstico en diferentes especialidades. Por ello creo que es necesario que este sea el primer congreso, pero no será el último. Espero que hagamos muchos más y que tengamos asistencia masiva a todos ellos. Creo que el futuro está en cambiar los conceptos de la medicina y creo que esto es un buen paso para ello. Enhorabuena por venir aquí y espero que tengamos mucho éxito en estas jornadas. Muchas gracias. Parece operación. No nos tenemos nada. ¿Ya? Bueno. Hola. Perfecto. Bueno, hola de nuevo. Tal como he comentado, a ver, yo no soy médico y no puedo hablar de todo esto,
lo único que voy a hacer es, nada, 5 minutos para presentarles nuestro Millennium Centro Médico Iradier. Desde hace, pues desde el 2008, el Millennium Centro Médico Iradier inició, o sea, lo abrimos en el año 2008 y a partir de ahí es un centro médico donde hemos apostado muchísimo siempre por terapias alternativas, tal como he dicho, enfermedades minoritarias, aparte, pues bueno, digamos que dotar a todo, englobarlo todo con múltiples especialidades dedicadas a este tipo de enfermedades. Tenemos lo que es la parte de especialidades generalistas, y luego tenemos las unidades especiales. Como unidades especiales, la unidad del síndrome de sensibilidad central lo he destacado en rojo. Perdón, estamos todos mal, pero la unidad de salud mental, todo lo que es la parte de diagnóstico por la imagen, una serie de ecografías especiales, luego la unidad del sueño, unidad del aparato locomotor enfocado, también hablaremos de la burbuja de oxígeno, etcétera, y la unidad del deporte y la unidad de consejo y cuidado oncológico. O sea, son unidades muy especializadas que giran en torno, tal como he dicho, con una serie de especialistas y de profesionales muy cualificados. Luego, las unidades complementarias y sinérgicas con el síndrome de sensibilidad central, en realidad, y el doctor Fernández Solá, si no me va a corregir, pero son el aparato digestivo, todo lo que es tema de cardiología, cirugía, oncología, otorrino, trauma, urología, unidad del deporte, la salud mental y la unidad del sueño. De alguna manera, porque al final cada paciente es un mundo, pero de alguna manera estas unidades o estos especialistas entre ellos pues hablan, y interrelacionan con todo ello y están todos dentro del Millennium Iradier. Y luego brevemente, esto el doctor Fernández Solá ya hablará sobre ello, porque nadie como él, es la cabina, ¿vale?, que le llamamos la estimulación magnética transcranial de muy bajo campo. Por cierto, que justo en esta diapositiva está Luisa Jiménez, que es compañera de trabajo del Millennium Centro Médico Iradier y que sé que algunos de ustedes la conocen, ¿vale? Y Luisa es la persona pues, que hace el tratamiento junto con el doctor. Entonces, yo de todo esto no me voy a extender porque el doctor ya les va a explicar, ¿vale? Y luego también muy relacionado con todo esto está la burbuja de aire puro, la Babel, que también la tenemos en el Centro Millennium Iradier. Que imagino que también pues, el doctor y los especialistas se extenderán en ello y en el beneficio que les supone para todos ustedes. Muchas gracias a todos por venir, les dejo en la mano de los mejores profesionales y que sepan que en el Millennium Iradier tienen todo este tipo de tratamientos y de técnicas y de especialistas y de gente volcada en el tratamiento que ustedes padecen. Muchísimas gracias. Hola, buenos días. Soy el doctor Antonio Fernández, el presidente del comité organizador y un poco el que va a intentar coordinar todo esto, que vamos a hacer entre todos. Siéntanse partícipes de esto, no es una cosa unidireccional, ya haremos turnos de preguntas, cualquier comentario se lo vamos a hacer entre todos, porque realmente como es el primer congreso es una cosa nueva todo lo que vamos a hacer. Ya para sin más dilación, ya paso a la primera ponencia, que es el manejo de las emociones en el síndrome de sensibilidad central, la doctora Paula Chacón, que es coordinadora de la unidad de investigación SHC Medical de Sevilla. Doctora Chacón, bienvenida cuando quiera. Me salgo porque es que si no, no se ve. Después abriremos turno de preguntas.
Disculpa, vais a estar ahí todo el rato, es que si no, vale, es que si no, no graba. Si molestes, canviem. No, vos te no oís. Ok. Bueno, buenos días. Muchas gracias a todos por el interés, por estar aquí y por esa curiosidad de conocer un poco más lo que nos sucede, comprenderlo e intentar manejarlo de la mejor manera. ¿Vale? Dentro del síndrome de sensibilidad central está la sensibilidad a los campos electromagnéticos. Así que pediríamos por favor a las personas que tienen los móviles encendidos que los apaguen, porque hay personas que son bastante sensibles a ello, ¿vale? Y sus síntomas en este momento se pueden cronificar. ¿Ok? Bueno, pues como dijo el doctor Tony, mi nombre es Paola, ¿vale? Yo trabajo en la unidad SHC Medical, soy la coordinadora de investigación y también soy la coach integral de la unidad. Parte de mi trabajo en la unidad es acompañar a los pacientes a que aprendan a manejar esta situación o esta condición de vida de una manera diferente. Es decir, yo los acompaño en la transición de cambiar de observador, porque claro estamos que hasta el momento no podemos decir de hoy para mañana yo ya no tengo esta enfermedad, o decir el pensamiento positivo, yo no tengo la enfermedad, no tengo la enfermedad y mañana se me desaparece. Todos los que estamos aquí somos conscientes de que eso no es verdad. Pero lo que sí es verdad es que podemos manejar las emociones o manejar las situaciones para que nos afecten de la menor manera posible. ¿Ok? Entonces, primero, aunque sé que la mayoría de todos ustedes saben, el síndrome de sensibilidad central engloba distintas patologías como la fibromialgia, el síndrome de fatiga crónica, el síndrome del intestino irritable, la cefalea tensional o la migraña, el síndrome de vesícula irritable, de la disfunción ATM, que es rechinar los dientes, ¿vale? Todas estas tienen en común patologías, todas estas tienen en común muchos síntomas. Por eso nosotros englobamos todas estas patologías por ese parecido de todos sus síntomas dentro del síndrome de sensibilidad central. Es decir, como decía el doctor Maestro, hacemos un trabajo multidisciplinar, no de manera aislada, sino de manera integral. Entendemos un poco, o para hablar muy rápido, ¿vale? Parte del componente principal de este síndrome es la disfunción o el descontrol que existe entre el sistema nervioso central, el sistema inmunológico y el sistema endocrino. Es decir, existe una liberación descontrolada, por decirlo de alguna manera, de sustancias como péptidos, hormonas, neurotransmisores, citoquinas inflamatorias que hacen que la patología o que nuestro síndrome o nuestra sensibilidad se cronifique. Esto es a nivel de fisiopatología. Pero lo que yo les quiero hablar hoy, más que todo desde el nombre de la ponencia, es del manejo de las emociones en esta patología. Todos sabemos que cuando nos diagnostican esto, en el dado caso que nos lo lleguen a diagnosticar, nos sentimos desbordados. Sentimos que el mundo se nos viene encima, que la vida se nos acabó, que mi vida de lo que yo antes era ahora ya no existe, que yo no voy a poder hacer nada, que estoy completamente limitada. Esas son todas las emociones que juegan en ese momento y que juegan a partir de ahí, en ese momento, en adelante. Entonces, emoción. Una emoción es un conjunto de respuestas neuroquímicas y hormonales que se dan como reacción a cierta manera o a cierto evento o a cierto estímulo externo. En este caso sería la enfermedad, ¿vale? O el diagnóstico de una enfermedad. Es bastante claro o es bastante importante que a todos nos quede claro que ni la emoción produce la enfermedad, ni la enfermedad produce la emoción. Ellos trabajan a la par. Es decir, con la emoción yo puedo controlar en cierta medida la enfermedad y la enfermedad va a controlar en cierta medida mi emoción. Es decir, es un trabajo como bidireccional, como le gusta decir a algunos de los doctores que trabajan con nosotros. Ahora bien, nos podemos preguntar, ¿por qué dos personas pueden ver o sentir de manera diferente frente a una misma situación? A ver, algunos si se siente en confianza o si quiere participar, ¿por qué creen que eso sucede? Si alguien quiere decir algo. Bueno, pues dependiendo de sus creencias, de su forma de vida, yo creo que influye mucho, por eso cada persona se lo toma de una manera. Exactamente.
¿Y qué tipo de persona, o la persona que se lo tome de una manera o la persona que se lo tome de otra, quién tiene la verdad? Relativo, ¿vale? Ambos tienen la verdad. Entonces, nosotros como pacientes tenemos que internalizar que nuestra verdad es tan verdad hasta aquí y que la verdad del otro es tan verdad hasta ahí. Ni yo voy a imponer mi verdad como paciente, ni la persona de fuera debe imponer su verdad como visión externa. ¿De quién depende? De que a nosotros como pacientes nos afecte esa verdad. ¿De quién depende? De cada uno. De cada uno. Cada uno le da el poder al de afuera y también nos damos el poder a nosotros mismos. Entonces, tal y como lo decía, ¿me dices tu nombre? Ángela. Ángela, tal y como lo decía Ángela, ¿vale? Esta respuesta o esa emoción va a depender de las vivencias que hemos tenido, del tipo de observador que somos, cómo vemos el mundo, cómo vemos las actitudes de los demás, cómo nos vemos a nosotros mismos y cómo vemos a la enfermedad. Depende de los juicios que tengamos de vida, de condición de vida, de amistad, de pareja, de profesión, de todo, ¿vale? Y de las creencias. Estas creencias que muchas veces nos ayudan a ser las personas que somos hoy en día, pero muchas otras nos bloquean. ¿Nos bloquean por qué? Porque nosotros no queremos hacer esto. Porque es que la típica palabra, yo siempre he sido así, es el peor látigo que podemos darnos a nosotros mismos. Todos los seres humanos tenemos la capacidad y la facilidad de cambiar todo lo que nosotros queramos cambiar. Solo depende de la disposición que nosotros tengamos y de las herramientas que nosotros busquemos para tenerlas. Emoción y sentimiento. ¿Hay diferencia? Antes de leer la presentación, ¿hay diferencia entre emoción y sentimiento? A ver, ¿alguna otra que dé su opinión? No todas a la vez, por favor. ¿Ah? Y si no, Ángeles también. Sí que hay diferencia. ¿Cuál es la diferencia? Para ti, ¿qué crees tú que es la diferencia principal entre emoción y sentimiento? Es que una emoción es algo espontáneo, lo otro ya es más de dentro, más que lo llevas. No sé si me explico bien, pero sí, más o menos. Exactamente, ¿vale? La emoción es eso que nosotros no podemos controlar, que sale inmediatamente. El sentimiento sí podemos manejarlo y podemos situarlo en el lugar que nosotros queramos y en el lugar en donde menos daño nos haga. Es decir, la emoción es una reacción espontánea a un estímulo interno o externo, que generalmente dura poco y es de gran intensidad. ¿Qué es lo que tiene, lo que dura más en el tiempo? Lo que dura más en el tiempo y lo que nos puede llegar a hacer mucho más daño es el sentimiento. El sentimiento es la toma de conciencia de esa emoción y de las sensaciones que estamos experimentando. La felicidad, la tristeza, la ira, el enfado, todas esas cosas que son emociones o sentimientos. Emociones. ¿Y el sentimiento cuál sería? Un sentimiento de culpa, un sentimiento de responsabilidad, lo que sea. Puede llegar a ser, el sentimiento puede llegar a ser la etiqueta que nosotros le ponemos a cierta emoción. Lo que para una persona es felicidad, para la otra no lo es. Y eso depende del tipo de observador que mencionábamos anteriormente y del tipo de sentimiento que nosotros tengamos ante esa emoción. La diferencia a nivel más científico, por decirlo de alguna manera, la emoción se produce en el sistema límbico, es innata, es espontánea, se puede ver desde fuera y nos lleva a la acción. Es decir, nosotros vemos por ejemplo, un caso particular, yo veo a un abuelito y últimamente pues yo soy muy sensible con los abuelitos y me da nostalgia. Esa nostalgia se me nota inmediatamente en la cara, incluso a veces los ojos se me ponen un poco aguados, ¿vale? Eso es una emoción. Una emoción, ¿por qué? Por lo que yo acabo de decir, de esa nostalgia que hay detrás. Yo veo, por ejemplo, a una persona como nosotros, con ese mismo síndrome. Y digo como nosotros porque yo hace 2 años, casi 3 años, fui diagnosticada de síndrome de sensibilidad central. Yo pasé por allí. Yo estuve allí y ahora estoy aquí y por eso es que me especialicé en ser coach para poder transmitir todas las herramientas que me han servido a mí, el manejo de la emoción y el manejo de la responsabilidad mía con
No esperar a que los demás hagan por mí, no, hacer yo todo lo que pueda por mí misma. Y todo eso me ha ayudado a poder trabajar hoy en día con lo que es mi enfermedad y a poder ir día a día mejorando o intentando dar un granito de arena para que el mundo mejore. No solamente las personas que tenemos síndrome de sensibilidad central, sino a nivel general. Lo hablábamos hace poco con Olga, que no sé, creo que salió, ¿vale? De que en el colegio nos deberían enseñar a nosotros desde pequeñitos el manejo o la educación de la emoción y la educación alimentaria. Se evitarían muchísimos problemas e incluso en este síndrome se evitarían muchísimos problemas. Entonces, vamos a que la emoción se genera en el cuerpo, ¿ok? Y el sentimiento se genera en el cerebro racional. Es consciente, es progresivo, se puede ocultar y es el resultado de la acción. ¿Qué pasa si nosotros ocultamos un sentimiento durante mucho tiempo? Lo ocultamos de cara afuera, porque de cara a nosotros mismos es mentira que lo estamos ocultando. Muy en el fondo, nosotros somos conscientes del sentimiento que estamos teniendo en algún momento de la vida. ¿Qué pasa si nosotros almacenamos o dejamos que ese sentimiento se quede allí? ¿Qué puede pasar? O alguno alguien que lo haya vivido y que lo quiera compartir. Acaba por enfermarte. Acaba por enfermarte. La enfermedad quizás sería como la última palabra, el último eslabón. Por aquí adelante dijeron crean un conflicto. ¿Y qué pasa cuando hay un conflicto? ¿Qué pasa cuando hay una guerra? Hay sufrimiento, hay dolor, hay golpes, hay malos estados de ánimo, hay enfado, hay ira, hay enfrentamientos. Todo eso sucede de manera inconsciente dentro de nuestro cuerpo cuando nosotros ocultamos un sentimiento, cuando no dejamos fluir ese sentimiento. Y dejarlo fluir no es que yo venga y diga aquí, bueno, amigas, el sentimiento pues vamos a dejarlo fluir y ya ustedes salen de por esta puerta diciendo sí, yo voy a dejar fluir el sentimiento y ya mañana yo no tengo dolor. No, es mentira, ¿vale? El sentimiento hay que dejarlo fluir, pero para dejarlo fluir hay que conocer ciertas herramientas. Esta frase me encanta mucho porque profundiza y nos llega a hacer como que es verdad. Somos lo que somos en cuanto a lo que hemos vivido, cómo lo hemos vivido y con quién lo hemos vivido. Y nuestro lugar es personal e intransferible. El dolor general del cuerpo de Ángela no es el mismo que el de Susi, no es el mismo que el mío. Ni el de Ángela es más grande que el de Susi, ni el de Susi es más grande que el mío. Esa comparación que lamentablemente los seres humanos estamos acostumbrados a hacer, esa comparación nos hace muchísimo daño. Y sobre todo nos hace daño a las personas que somos altamente sensibles, porque esta sensibilidad central también involucra la sensibilidad ante todo lo que nos digan, ante todo lo que suceda, ante lo que me dijo mi esposo, ante lo que me dijo mi hijo, ante lo que me dijo mi abuelo, ante lo que me dijo mi mejor amigo, ante lo que me dijo mi pareja, que yo no quería esta noche intimar con él y me dijo algo. En otro momento u otra persona no se lo toma igual. ¿Por qué? Porque es único e intransferible. Entonces, esa manía que nosotros tenemos es que a mí no me comprenden. Yo pregunto, ¿y nosotros comprendemos al que no nos comprende? Ahí hay un poco de, a eso me refiero yo con cambiar de observador. En el mismo momento en el que yo deje de exigir algo que yo no estoy dando, las cosas comienzan a fluir. Y ese cambio de observador es mucho más fácil. Cambiando el pensamiento, puedo cambiar la manera de sentir. ¿Qué tipo de, algún ejemplo que hayan podido experimentar? No sé, conduciendo un coche, cuando se me atraviesa alguien con, no sé, algún peatón y yo voy por mi semáforo en verde. ¿Algún ejemplo de la vida real que no sea relacionado con la enfermedad como tal? Ay, Dios mío. No oigo. Simplemente lo que acabas de poner tú, el ponerte al volante y salir. Depende de cómo cojas el volante y con qué estado de ánimo lo cojas, ese día va a seguir creciendo tu
tu día o tu sentimiento de mala manera, si coges el volante con una sonrisa, por muy mal que estés, al final ese sentimiento puede que puedas modificarlo. Exactamente. Y aquí juega un papel importante la famosísima ley de la atracción. A ver, la ley de la atracción. Yo muchos años estuve en conflicto con esa ley de la atracción porque yo decía, es que yo no atraje la enfermedad. Yo no dije, Dios mío, universo, Buda, lo que queramos llamar, ven a mí el síndrome de sensibilidad central. No. Entonces, con ese tipo de filosofías de vida también hay que tener cuidado y nosotros tenemos que darle el lugar que menos daño nos haga. Nosotros somos los únicos responsables de que las cosas externas nos hagan daño y tenemos las herramientas para lograrlo. La importancia del fluir en la emoción, lo que yo hablaba de fluir, de dejar fluir. ¿Qué pasa si en un río no fluye? Un río, da igual. No fluye, no fluye, no fluye. Gota a gota el vaso se rebosa, ¿no? Si no fluye, el vaso se rebosa. Si la emoción no fluye, explota. Sea positiva, sea negativa, o pongámosle la etiqueta que le queramos poner. Para que la emoción influya, es importante reconocer 3 factores, como lo son el ser, el hacer y el tener. El ser. Ese ser es el sentir y el pensar. Que el sentir y el pensar vayan de la mano. Es decir, yo quiero un mundo menos contaminado, pero yo tiro este papel a la calle. ¿Tiene coherencia un poco ese sentir con lo que yo quiero, con lo que yo estoy haciendo? No. Yo quiero, y vuelvo al mismo ejemplo porque es un ejemplo día a día de nosotros con nuestra patología. Yo quiero que los demás me entiendan. Pero me pongo yo un momento en el lugar del otro que no tiene ni idea de lo que a mí me duele, que no tiene ni idea de lo que yo siento, que no tiene ni idea de que yo fui antier al médico de cabecera y el médico de cabecera lo que me dijo que yo estoy loca. Que no tiene ni idea de que el médico de cabecera me dijo, es que usted lo que le hace falta es que, o mi mejor amiga, y esto es un ejemplo de mi vida real, o que mi mejor amiga me diga, es que usted lo que necesita es un hombre que le haga el amor. Claro, amiga, tan fácil como eso, ¿vale? Entonces, si nosotros nos posicionamos un poquito en ser lo que nosotros queremos de los demás, las cosas fluyen. Ahí entra la famosa ley de la atracción. Todo fluye. Entonces, el ser, entendámoslo como el sentir más el pensar, pero de manera coherente, que las cosas vayan en la misma sintonía. Yo quiero ir a Sevilla, pero cojo el vuelo de Alicante. ¿Voy a llegar a Sevilla? No. Yo quiero sentirme bien esta mañana o este día, o yo quiero decir, bueno, yo voy a tener la fuerza para dominar la emoción del día de hoy. Me levanto, este día es el peor día de mi vida. Y lo que yo quiero es sentirme un poco mejor. ¿Lo voy a lograr? No, no lo voy a lograr porque las cosas no están viniendo desde el ser. El hacer. El hacer es eso que acabo de decir. Decir más hacer. Decir lo que yo quiero que viene del ser y hago lo que viene de este fluir, de este sentir más este pensar. Entonces, me quiero sentir mejor. Yo voy porque a veces también nosotros cogemos como cierto vicio con los médicos. De manera inconsciente, cogemos ese vicio de, por ejemplo, un médico que no nos entienda. Porque como hay médicos que no nos entienden, hay muchos otros que sí. Pero cogemos el vicio con el que no nos entiende. Porque es que nosotros queremos convencerlo a él de que esta enfermedad existe. Y hasta que yo no lo convenza, yo no voy a dejar de ir. ¿Qué ganamos con eso? Más de uno lo hemos hecho. Entonces, si ponemos en una balanza coste-beneficio, ¿merece la pena desgastarnos de la manera que lo hacemos para que esa persona, pongámosle fulanito o menganito, nos entienda? ¿No? Ni él está en la obligación de entendernos, ni yo estoy en la obligación de entenderlo a él. Es un poquito utilizar esas estrategias que tenemos y esas herramientas que tenemos. Y que como seres humanos en los estereotipos nos han ido acostumbrando a que sufrir es más fácil que ser feliz. El tener lo que yo quiero va a depender de hacer y de ser. El tener, si viene de un ser que no es consciente, de un ser que no es el sentir más el pensar, ese tener nunca me va a satisfacer a mí.
ni con la enfermedad, ni con el día a día. Para hacer esto, nosotros tenemos que ser 100% sinceros con nosotros mismos, tener credibilidad. Y cuando yo digo credibilidad, es credibilidad con uno mismo, es hacer aquello a lo que yo me comprometo y cumplo. Nosotros aquí, ¿cuántas hay madres aquí? ¿Madres? Sí, Todas. casi todo menos yo. ¿Vale? Cuando fueron madres, ¿con qué se comprometieron con sus hijos? Cuidarles la vida. A darles la vida. ¿Cumplen? Vale. Ahora, como aquí hay muchas madres y padres, perdón que los excluí, ¿se tratan a ustedes mismos como tratan a sus hijos? No. ¿Por qué? Porque para nosotros es prioridad el hijo, por lo menos para mí personalmente. Ujú. ¿Y tu hijo qué reflejo ve en ti? No sé qué decir. Muchas veces, y esto forma parte también de las sesiones de coaching que yo hago con padres e hijos, muchas veces los padres se olvidan de su ser por entregarle todo a sus hijos. Y sus hijos ven ese olvido. No son conscientes de que lo están viendo. Y más adelante, eso sale. Entonces, no estoy diciendo yo que es que ahora yo voy a ser más importante que mi hijo y mi hijo que coma pan y agua. No. Pero es simplemente ese chip, el mismo amor, la misma ternura, la misma dulzura que yo le ofrezco a mi hijo y los mismos enfrentamientos también con la vida real que yo le ofrezco a mi hijo, ofrecérmelo a mí misma también. ¿Vale? Esto es muy importante. Si nuestro fluir está empujado por los demás, deja de ser fluir. ¿Por qué? ¿Cómo se llama la persona que está al lado de Ángela? Julia. ¿Por qué crees que si el fluir no es desde nosotros mismos, desde nuestro ser, no es fluir? No sabía contestar. Porque cuando nos empujan a hacer algo, no somos nosotros los que estamos decidiendo hacer algo. Porque cuando a mí me dicen, es que lo que tú necesitas es salir con tus amigos, comparte, pero ve a tomarte un café con tus amigas, pero actúa como una persona normal de 30 años, es que eso es lo que tú necesitas. Y yo lo hago. ¿Yo lo voy a hacer de manera satisfecha y plena conmigo misma? No. Entonces ahí también entra la credibilidad con uno mismo. Si yo no quiero, no tengo por qué hacerlo para complacer al otro, porque deja de ser fluir y el tener que voy a tener no es el que yo quiero. Y no va a ser que yo me sienta bien, que yo me sienta plena y que el día, sin pensar en un futuro, sin pensar en una vida plena, sin pensar en nada de eso, en que el día fluya y yo me sienta bien. Y si yo me siento bien, los que me rodean se van a sentir bien. Vale, la gestión emocional, yo me siento bien, sí es verdad lo de los hijos, sí es verdad, yo no había pensado, la verdad es que sí lo sabía, pero es que es muy difícil aplicarlo. Vale. Algunos truquitos para gestionar la emoción. Primero nosotros tenemos que reconocerla. Y reconocerla implica darle el espacio que se merece y el lugar que necesita. ¿Qué quiere decir con esto? Que el enfado, la ira, la tristeza, la alegría, todos necesitan su espacio, todos necesitan su tiempo, porque somos seres humanos y estamos vivos y estamos en un mundo real, en un mundo con que lo que nos rodea nos influye de manera directa. ¿Qué pasa si, por ejemplo, yo voy por la calle, que es el mismo ejemplo para reconocer un poco, yo voy por la calle y me cruzo con un señor que yo no tengo ni idea de quién es ese señor? Pues yo voy y ese señor va. Yo no lo reconozco. No lo reconozco y yo no le doy espacio a ese señor, porque no tiene nada en mí. Pero ¿qué pasa si yo voy por la calle y me consigo a un amigo? Yo lo reconozco, lo saludo y le doy el espacio que se merece, a menos que yo no lo quiera saludar, eso ya es otra cosa. Pero reconocer es eso, decir, hoy me siento un poco triste, pero no, yo voy a estar feliz.
Yo voy a estar feliz porque es que hay que ser feliz, porque Mr. Wonderful dice que la vida es un mundo y que la vida es un día y que debemos ser felices, ¿no? Si yo estoy triste, estoy triste. Y gestiono, reconozco, lo identifico. Ejemplo, la tristeza. ¿Qué sentimiento está generando? Le pongo nombre para decidir actuar y decidir qué hacer con él. Vale, estoy triste, pero yo me voy a quedar triste toda mi vida. ¿No? Pero que estar triste tampoco tiene nada de malo. No nos sintamos mal por sentirnos mal. Aquí muchos nos sentimos mal por sentirnos mal, ¿verdad? Ese sentimiento de culpa y esa mala costumbre de hacernos más daño del daño que ya existe, que no podemos controlar, entre comillas. Reconocer la emoción. ¿Cuántas veces hemos estado, es que no sé qué me pasa, es que me siento y mi compañero de piso, o mi pareja, o mi hijo, o quien sea, me dice, pero ¿qué es lo que te pasa? ¿Pero qué sientes? Y tú ves que no sé, es que me duele, es que... Pero no puede ser que no sepas qué sientes. Pues no, de buenas a primeras, sí. Yo no voy a saber qué siento si yo no me dedico mi tiempo a reconocer esa emoción. Entonces un poco de tiempo y un poco de pausa, de escucharte, de reconocerlo y de aceptar que lo tienes. Darle nombre hace que sea reconocible, que se pueda enfrentar y que se pueda actuar con esa emoción, sea cual sea, porque una alegría excesiva también causa liberación de sustancias inflamatorias, de sustancias químicas que también nos van a hacer daño. Esa excesiva euforia, esa excesiva felicidad tampoco es buena. Es cuestión de buscar un equilibrio. Ser felices todos los días de la vida, que venga la persona y me diga yo soy esa persona, que soy feliz los 365 días del año, a pesar de todo. Sabemos que no es verdad. Y es una bendición, y es una maravilla, porque tenemos la oportunidad de movernos en distintos lugares y de saber actuar en cada lugar y de empoderarnos de nosotros mismos y decir, hoy estoy hasta aquí, hoy estoy hasta aquí, hoy me permito quedarme aquí mucho más tiempo, hoy me permito moverme. A mayor definición, mayor posibilidad de acción. Miedo. ¿Qué es el miedo? No oigo. Sentimiento. Pero ¿qué hay detrás de ese miedo? ¿Qué nos genera ese sentimiento? El desconocimiento, la obligación. ¿Pero qué más nos da un miedo? El hacernos responsables de algo. ¿Qué me aporta a mí el miedo? Una paralización total de la vida. Muy bien. Si nosotros hacemos un poquito de cambio de observador, voy a poner un ejemplo. Yo me quiero tirar en parapente. Y yo no voy a usar parapente. Porque yo miedo no tengo. ¿Qué me va a pasar? Hasta aquí llegué. Entonces el miedo también nos aporta cosas positivas para en el mundo en el que estamos viviendo no permitirnos caer en ciertas cosas. El miedo. Viene un coche por la autovía a 120, pero es que yo quiero cruzar en ese momento. Yo al coche yo no le tengo miedo. ¿Qué me va a pasar? Le daño la vida al otro y me daño la vida a mí, suponiendo que él quede viva. Entonces, el miedo, aunque por etiquetas y por estereotipos lo hemos catalogado como algo malo siempre, como algo que no deberíamos tener, sí que es cierto, es necesario tenerlo y no nos hace daño tenerlo. Ahora bien, no nos podemos quedar en el miedo todo el tiempo. Ahí está el detalle. ¿Y qué quiero decir con no nos podemos quedar en el miedo todo el tiempo? Lo mismo que venía diciendo anteriormente, fluir en la emoción. Vivirla, reconocerla, vivirla, trabajarla y fluirla. La ira. Aquí todos conocemos la ira perfectamente con la enfermedad. Eso es más de lo que más nos acompaña. Y a los que ¿hay alguien aquí acompañando a una persona que padezca la enfermedad? ¿O todos tienen la enfermedad? Vale. Tú, por ejemplo, ¿qué sientes cuando quieres hablar con la persona con la que tú convives de la enfermedad? ¿Qué tipo de sentimientos tienes? A mí. Sí. A mí lo que me provoca ira es el hecho de que muchos de mis compañeros no entiendan que los que tienen esta enfermedad
enfermedad sufren y crean que esto que es todo un monstruo. Ujú. Y a mí me provoca mucha ira. Te provoca mucha ira. Muy bien. Y ahora, hay una pregunta mágica que deberíamos hacernos todos los seres humanos, y es, ¿qué me aporta ese sentimiento? ¿Qué te aporta a ti? ¿Tu nombre es? ¿Qué te aporta a ti, Alberto, sentirte con ira? Nada. Más ira. Más ira. Entonces, ¿merece la pena que esos compañeros tuyos tú le dediques parte de tus sentimientos y que de paso sean sentimientos de ira? Entonces, si nosotros hacemos una pequeña pausa y decimos, ¿qué me aporta? Ahora, si yo quiero sentirme rabioso, si quiero sentirme con ira, adelante. Si eso es lo que yo quiero, adelante. Pero el ¿qué me aporta? Es una pregunta clave, tanto para las personas que acompañan a los pacientes como a los pacientes. La tristeza. Ay, eso que tenemos casi todos los días nosotros, ¿no? ¿Por qué? Esa tristeza la tenemos ¿por qué? Por lo que somos y no éramos, por lo que éramos y no somos ahora. ¿Y qué pasa si, en vez de pensar lo que éramos, nos adecuamos a lo que somos y a lo que queremos ser? Que no es querer ser, no implica ser lo que yo era antes. Porque ningún ser humano es lo que es antes. Ninguno. Con síndrome de sensibilidad central o sin síndrome de sensibilidad central. A veces nosotros, los de síndrome de sensibilidad central, también tenemos una mala manía de escudarnos ahí. Es que yo tengo síndrome de sensibilidad central, entonces por eso es que yo soy así. No. La alegría, bueno, eso sí también lo conocemos, ¿no? Ese día o esas 2 horitas al día en que no sentí ningún dolor y pienso, ya estoy curada, ya el síndrome de sensibilidad central se desapareció, el pensamiento positivo de verdad tenía toda la razón. ¿Cuántos hemos hecho eso? ¿Y qué pasa después, cuando nos damos cuenta que eso no es verdad? ¿Caemos otra vez? La tristeza. La tristeza, en la ira, en la tristeza, en la ira. ¿Qué pasa si yo vivo la alegría y la vivo en el instante? Sin pensar en que yo ya estoy curada y voy a poder volver a correr las 3 horas que corría yo hace 10 años. Lo disfrutamos en ese momento, en la aquí y ahora. ¿Qué es lo que queremos nosotros de la vida? Disfrutarla. El síndrome de sensibilidad central, yo no puedo decir es que yo esto vengo, este es el síndrome de sensibilidad central, me lo quito y ya está. No. Él está aquí y yo puedo vivir con él y puedo disfrutar con él. Y si algunas personas han podido, es porque han tenido unas herramientas que han sabido utilizar. No es que sean mágicos, ni que tengan un don, ni que... no. Todos tenemos una mochila con un montón de herramientas individuales que podemos utilizar a nuestro favor. Solo que por el día a día no las utilizamos. Aceptar la emoción. La emoción no la elegimos, ¿vale? Aparece y ocupa un espacio en cada uno de nosotros. Un evento o una situación nos puede ser de bienestar o puede ser de malestar, nos causa o placer o displacer. Nosotros deberíamos aceptar esa emoción sin juzgarla, sin ponerle una etiqueta, sin lo que decía anteriormente de agregarle más malestar a ese sufrimiento que nosotros tenemos. No es necesario. No es necesario sentirnos peor de lo que ya nos estamos sintiendo. Con sentirnos como nos estamos sintiendo es suficiente. No busquémosle, como dicen, no sé si aquí en España lo dicen, pero en Venezuela se dice, no le busque más males al cuerpo, ¿vale? De los que ya tiene. No sentirme mal por sentirme mal. Desde la responsabilidad, que era una de las cosas que decían por aquí adelante, ¿vale? Yo puedo manejar la emoción. Y nosotros somos seres responsables de lo que nosotros hacemos con nosotros mismos. No de lo que los demás hacen, sino de lo que nosotros hacemos con nosotros mismos. Aceptar la emoción de una manera incondicional, indagar en las razones que la producen, profundizar en los pensamientos y en las opiniones que tenemos nosotros sobre esa emoción. Rafael Echeverría, que es un coach chileno o argentino, no sé, dice que no vemos el mundo como es, sino como somos. No nos emocionamos como queremos, sino de acuerdo a la interpretación que
hemos sido o esos niños que tenemos en casa o esos niños que vemos por la calle. ¿Qué vemos en la imagen? A ver, ¿qué ve en la imagen? Niños jugar, saltar, mover las sillas. Una cabaña. Una cabaña, una silla para dar vueltas. ¿Qué más vemos? Por allá atrás, ¿qué más vemos? ¿Ah? No oigo. El agua para hacer una fuente. El agua para hacer una fuente. Ahora, esta es la misma imagen, pero ahora quiero que la veamos como adultos, como los adultos que somos aquí ahora en este instante. Obligación. Ujú. Un sitio agradable para trabajar, lo ven por aquí, muy ordenadito, muy luminoso. ¿Quién tiene la razón? ¿El niño o el adulto? Una manera más de ver que el mundo es como nosotros lo vemos y como nosotros somos. Muchas veces toda emoción tiene por detrás una historia agrupada ahí de la manito, ¿vale? Hay un refrán, no un refrán, es una frase, ¿vale? ¿El corazón tiene razones? No, ¿tiene qué? Sí, razones que la razón desconoce. No es que la historia me va a generar a mí una emoción, ni que la emoción me va a generar a mí una historia. No, al igual que la enfermedad y la emoción, en este caso es lo mismo, van a la par. La guerra, por ejemplo, una historia. ¿Qué emoción tengo yo con la guerra? ¿Felicidad? No. Pero están de la mano. Observar diferente, ampliando las posibilidades de acción, generando nuevas respuestas. Si yo observo siempre de la misma manera, es como el burro que va con la pared, y va con la pared, y va con la pared. Y nosotros hacemos lo mismo y decimos, es que el mundo es súper injusto. Es que a mi vecina sí le va bien y a mí no. Es que no debería ser.